Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a revisar el tema de metabolismo. Yo generalmente en clase siempre les pregunto para ustedes qué es el metabolismo. Y es que en realidad el metabolismo generalmente lo tomamos como la asimilación de nutrientes o la producción de energía, siendo que en realidad eso solamente es una pequeña parte del metabolismo, ya que cualquier evento que ocurre dentro de la célula donde hay enzimas involucradas formará parte del metabolismo. Cuando una célula, por ejemplo, asimila nutrientes, es metabolismo. Pero cuando una célula va a morir mediante apoptosis o algún otro método, también es metabolismo. Cuando la célula se mueve, se duplica, se divide o cualquier otro evento, eso también forma parte del metabolismo. Una parte de ese todo es lo relacionado a la producción de energía y asimilación de nutrientes. La aclaración la realizo porque la clase que tendremos el día de hoy se encuentra completamente enfocada a la producción de energía, pero eso solamente es una pequeña parte del metabolismo. El metabolismo lo podemos dividir en dos partes esenciales llamadas catabolismo y anabolismo. Estas dos son dos caras de la misma moneda, son procesos completamente contrarios pero a la vez complementarios. El catabolismo engloba todas aquellas reacciones químicas donde haya rompimiento de sustancias y por lo tanto son reacciones líticas de descomposición. En el catabolismo veremos el paso de sustancias más complejas a sustancias más simples. En el otro lado tenemos al anabolismo, en donde va a haber síntesis de sustancias, es decir, la formación de enlaces químicos, y por lo tanto pasaremos de sustancias simples a sustancias mucho más complejas. Componentes esenciales del metabolismo serán las enzimas, ya que cualquier reacción química que ocurra dentro de la célula es catalizada por estas biomoléculas. Las enzimas son de naturaleza proteica y tienen ciertos componentes, pero uno muy importante es el sitio activo, ya que el sitio activo es el encargado de llevar a cabo el reconocimiento hacia el sustrato. El sustrato será la molécula sobre la cual la enzima va a actuar. Las enzimas son proteínas que llevan a cabo reacciones químicas. En este esquema, por ejemplo, podemos visualizar a una liasa, una enzima que lleva a cabo el rompimiento de enlaces químicos. En la primera parte de la figura podemos observar cómo sustrato y enzima se encuentran como entidades independientes. En el segundo paso del esquema podemos observar cómo la enzima, mediante su sitio activo, lleva a cabo el reconocimiento del sustrato. Algo importante en este momento es que cuando se da la unión, se lleva a cabo el complejo enzima-sustrato. Mediante la unión del sustrato, la enzima cambia su estructura tridimensional. Este cambio provoca que la enzima se active, por lo cual este modelo lo llaman modelo de la llave y la cerradura, ya que una enzima por sí sola es inactiva, pero al unirse con su sustrato se activa. De manera análoga sucede con una cerradura, que en este caso es la enzima, y la llave que abre a dicha cerradura, que en este caso es el sustrato el que activa su enzima. Una vez que se da el complejo enzima-sustrato, la enzima lleva a cabo su actividad sobre el sustrato. En el tercer paso de este esquema podemos visualizar cómo es que la enzima va a realizar el rompimiento del sustrato. Esto finalmente se puede observar en la cuarta parte del esquema, donde una vez llevada a cabo la actividad de la enzima, el sustrato se desprende. Este mecanismo permite que la enzima se mantenga inalterada y por lo tanto la misma enzima puede reconocer y modificar otra molécula de sustrato. En promedio, una sola enzima puede modificar hasta 3000 moléculas de sustrato independientes. Esa es una razón del por cual se requieren una pequeña cantidad de enzimas dentro de las células, ya que cada una de ellas puede modificar miles de moléculas de sustrato. Para finalizar, en esta diapositiva podemos observar que hay diferentes tipos de enzimas. Las liasas, como la del esquema, son las que llevan a cabo el rompimiento de enlaces. Las ligasas son aquellas enzimas que por el contrario unen enlaces. Óxido de reductasas oxidan y reducen. Las isomerasas interconvierten entre un isómero y otro. Transferasas transfieren grupos funcionales. Y las hidrolasas de hecho pertenecen también a las liasas. Son enzimas que utilizan moléculas de agua para llevar a cabo el rompimiento de enlaces químicos, pero son tantas las que lo realizan de esta forma que se clasifican como un grupo independiente.
Materia y energía se mantienen en un balance constante dentro de nuestro planeta, gracias a dos procesos metabólicos importantes. Uno es anabólico y el otro catabólico. Estos dos procesos lo realizan dos tipos de seres vivos independientes. El primero de ellos es la fotosíntesis, un proceso anabólico y que es realizada por las plantas de hojas verdes que contienen cloroplastos. El cloroplasto es el organelo encargado de realizar la fotosíntesis. El cloroplasto pertenece a una familia muy grande de organelos llamados plástidos. Si el pigmento celular que contiene el plástido es la clorofila, el plástido pasa a llamarse cloroplasto. En esta imagen podemos ver algunas características importantes del cloroplasto. No están enlistadas todas, pero se las comento. Algo que define y distingue al cloroplasto del resto de organelos es que este tiene un tamaño de 5 a 10 micras y posee dos membranas, llamada membrana externa y membrana interna, a diferencia del resto de organelos que solamente poseen una membrana. En el interior del cloroplasto se encuentran todos los componentes necesarios para que éste actúe y funcione de manera independiente del resto de la célula, ya que, por ejemplo, posee su propio ADN, su propio ARN, sus propias enzimas, sus propias cadenas de proteínas, aminoácidos y en realidad cualquier otro componente. Por lo tanto, el cloroplasto puede funcionar independientemente del resto de la célula. En el interior del cloroplasto vamos a distinguir dos compartimentos importantes. Uno de ellos es una serie de discos apilados llamados tilacoides. Es ahí donde se encuentra la clorofila y por lo tanto donde se puede captar la energía lumínica. Los estromas, por el contrario, carecen de este pigmento celular, pero ahí se realizará una fase importante de la fotosíntesis. La fotosíntesis se divide en dos fases. La primera de ellas es la fase luminosa. En esta fase actúan el fotosistema 1 y fotosistema 2. Reciben ese nombre por el orden en el cual se fueron descubriendo. Sin embargo, el primero en actuar es el fotosistema 2. Aquí hay componentes que son los encargados de captar un fotón de los rayos luminosos del Sol y este es utilizado para excitar a un electrón. El electrón excitado ahora posee más energía, el cual brinca del fotosistema 2 hacia el fotosistema 1. Gracias a la energía que acarrean los electrones, esta energía es transferida para, gracias a ella, poder producir energía química. En esta fase se requiere solamente luz solar y agua, y a partir de los y agua se producen ATP y NADPH, que son dos formas de energía química. El ATP es la forma de energía química dentro de la célula. Cuando la célula produce energía, gana energía, transfiere energía, almacena energía o cualquier otro evento relacionado, lo realiza con energía química en forma de ATP. El NADPH forma parte de un conjunto de moléculas llamadas poder reductor. Todas ellas se distinguen porque poseen hidrógenos al final de su fórmula que pueden separar entre protones y electrones. Los electrones son utilizados para que otras moléculas los puedan ganar, es decir, llevan a cabo la reducción de otras. Por eso reciben el nombre de poder reductor. La última etapa de la fotosíntesis se lleva a cabo en la fase oscura. En esta fase, la energía producida con anterioridad se utiliza para la síntesis de glucosa. Esta fase requiere ATP y NADPH, energía química más dióxido de carbono. Con estos tres componentes, la planta es capaz de producir glucosa y oxígeno. La glucosa es su alimento y es lo que almacena. El oxígeno, al no ser requerido en su metabolismo, lo libera al medio ambiente. Algo importante de mencionar es que la fase luminosa de la fotosíntesis se lleva a cabo dentro de los tilacoides del cloroplasto, mientras que la fase oscura se lleva a cabo dentro de los estromas del mismo. No repasamos todas las reacciones químicas por cuestiones de tiempo, pero lo que debemos de conocer es la reacción general de la fotosíntesis. En ella podemos visualizar que 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 6 moléculas de agua y la luz solar para producir una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno.